Son las 7:39 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Temprano lo comenté, está ya con nosotros aquí en nuestros estudios Carmen González. Ella es una reconocida psicoterapeuta, ustedes la conocen bastante bien, es amiga de este programa, viene de vez en cuando y tenemos el gusto de poder tenerla aquí para revisar con ella distintos aspectos de la vida, no solo política en nuestro país, sino de alguna manera de la cotidianidad de todos nosotros también, porque nosotros tenemos que vernos reflejados también en las crisis que a veces se producen, ¿no?, en otros niveles, porque somos de una u otra manera responsables también de esa situación. Por eso ella, desde su especialidad, siempre nos ayuda a entender varias de estas cosas que a veces, como siempre digo, el análisis de la política no son suficientes. O cómplices, ¿no? O cómplices. Si me quedo en silencio, soy cómplice. Y este es un momento en el que no podemos jugar ese papel. Es decir, es un parteaguas, ¿no es cierto? Todo lo que está pasando es, como yo he dicho, que en el caso del sistema de justicia, o queremos una justicia de Inostroza y Chávarri, o queremos una justicia de José Domingo Pérez y de Concepción Carhuancho. Ese es el nivel. Y yo siento que la gente, los profesionales también, se están alineando de un lado u otro, ¿no? Sí, ahora están bombardeando todo, nos llegan mensajes de abogados que defienden a la prisión preventiva, otros que atacan la prisión preventiva. O sea, hay como un alineamiento inconsciente de las personas que se está poniendo de un lado u otro, ¿no? Sí, ahora, pero hay un momento y un contexto político también diferente, donde el presidente de la República se ha ubicado de manera privilegiada en su relación con la gente, y él está marcando la pauta también sobre lo que la gente está pensando. Y eso es importante porque el presidente está, me parece, en el lado correcto de la defensa institucional, ¿no? Ayer, por ejemplo, el presidente, o antes de ayer, habló del referéndum y de la cuarta reforma constitucional. Habida cuenta, el Tribunal Constitucional ya corrigió el tema de la cuestión de confianza, pero él ha insistido en que va a votar por el no en esa, y la gente sigue pensando en que no. O sea, no es que cambia de opinión, sino el presidente marca la pauta, y es bien importante. Pero probablemente van a empezar a atacarlo porque permanentemente están hablando de la anemia, de la reconstrucción del norte, entonces por ahí van a empezar a sacar determinadas noticias terribles, porque la idea es que la gente no esté mirando y pierda el interés por lo que está ocurriendo con la corrupción. Y como nosotros siempre hemos vivido con la corrupción porque no hemos hecho nada para luchar, entonces el peligro es que regresemos por inercia a lo de antes, a dejar esto en manos de políticos sin darnos cuenta que esto gravemente nos ataca, no solo como seres humanos, sino bueno, a todo nivel, económicamente. No, claro, ellos pretenden, hacer un versus, ¿no? Y a tu referéndum y tus cosas, que te va a acabar la fiesta en diciembre, pero ahora hay estos temas que no están funcionando, la inseguridad y todo, una agenda que van a tratar de confrontar con la otra para buscar hacerle quedar mal al presidente. Pero vayamos, Carmen, por favor, repasando un poco, porque eso es siempre interesante contigo, a los actores en su comportamiento. Pero comencemos por el presidente de la República, por ejemplo, que es un personaje que ha tenido, diría yo, un cambio importante en la manera como se ha ubicado políticamente en el escenario, pero personalmente también haciendo relucir y sacando algunas cosas que hace 2 o 3 meses no se percibían en él, que parecía más bien que era más o menos un Kuczynski, una segunda parte de Kuczynski, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ves al presidente en términos de...? Yo lo que creo es que cada uno de nosotros tiene una cantidad de reservas y de fortalezas que a veces no las sacamos porque las circunstancias de la vida no nos lo permiten. Sin embargo, hay veces donde tú tienes que sacar la garra que tienes, ¿no? Y él ha tenido un padre político, y entonces yo lo estoy sintiendo de que las circunstancias ya no le permiten estar con medias tintas, y cada día percibo que se va a poner más definido, ¿no? Ahora, Carmen, ¿y tú crees que ese comportamiento hoy del presidente, que tampoco es un comportamiento, si uno diría, superlativo, sobresaliente en términos políticos, sino simplemente hacerse respetar en el cargo en el que está? Marcar su espacio y decir, yo soy así, existo. Yo soy el presidente y ese como gobierno, existo. Ahora, pero ¿tú crees que el comportamiento previo a eso, ¿no es cierto?, que daba la impresión de que él iba a entrar a la lógica de sumisión, más bien al avasallamiento del otro sector, era producto de ir como tanteando para después él posicionarse, o realmente él ha cambiado de postura? No, yo creo que él ha tenido esas capacidades, pero las circunstancias lo han obligado a tener que definirse también para no ser arrollado o para no mimetizarse con esta cosa gris. Sin embargo, esto también ha ocurrido con Villanueva. Villanueva se caracterizaba por ser así morigerado,
equilibrado, sin embargo lo he visto ayer mucho más definido. Es que ya las circunstancias no les exigen eso, ¿no? Ahora, pero las características en una, digamos, de personajes que están vinculados o relacionados a un grupo en particular, en este momento, por ejemplo, el Ejecutivo, el gobierno, hacen que si el líder se pone firme y avanza en una dirección, los que están del lado atrás también, porque yo creo que a Villanueva le ha pasado eso. Villanueva tenía un comportamiento político de más bien bisagra, pero pues vio que el presidente se paraba bien, entonces dijo, me paro igual que él. Y ha seguido la línea del presidente. Las emociones se contagian, las emociones se imantan. Cuando tú ves a alguien sereno, tranquilo, te serenas. Cuando lo ves a alguien rabioso, y esto lo ves en el Congreso, como alguien se pone molesto y entonces empiezan a ponerse frenéticos, y lo que ha pasado ayer es una vergüenza. O sea, hay un descontrol. Hay gente más equilibrada, pero hay gente, mira, Rosa Bartra, cómo ha podido perder su ecuanimidad. No, que parecía penosa. Una cosa realmente que no iba a pasar, pero porque ella siempre sabía controlarse. Como muy moderadita. Sin embargo, todos tenemos que saber, y por experiencia lo conocemos, por nuestras propias familias, por nosotros, que las personas muy tranquilas, muy serenas, es porque en determinado momento de su historia familiar tuvieron temor. Y cuando pasa el tiempo, ese temor, que es odio, rabia, pena, se convierte en violencia. Y entonces ella ha sacado esa violencia que siempre tuvo guardada y se desconoce porque no ha tenido control de sus impulsos. Cuando un niño se pone molesto, la mamá lo tranquiliza, lo serena, pero si es que siempre está obediente, pues esto adentro hay una dinamita. Y esta Rosa Bartra ha sacado eso. Ahora, ¿no? Carmen, y sobre Rosa Bartra justamente, ¿qué cosa crees desde tu lectura ha exacerbado a Rosa Bartra más ayer, en estos días en el debate? Porque hay algo que gatilla ese comportamiento, y es cuando alguien le dice, Johnny Lescano le dice, la señora Bartra es una subordinada de Keiko Fujimori. Entonces la respuesta de ella es iracunda, inmediatamente reacciona mal. Que le toca una fibra. ¿Pero por qué? Porque ella se siente reconocida. Claro, lo que pasa es que ella ha negado eso. Cuando a mí me dicen que yo soy una vieja, me jode, pues, ¿entiendes? Pero no entiendes, o sea, es mi verdad, pero si yo la conozco y la manejo, no me va a molestar. En cambio, cuando tú te crees una autoridad y no te das cuenta que eres una sierva, y te lo dicen, realmente le indigna porque quiere negar lo que es. Pero además, claro, no solo le mortifica que le digan que es una subordinada, haciéndola, ataca, pero ataca, Carmen, desde la irracionalidad, porque defender el informe que ella está defendiendo, cuando lo que le dicen, oye, solo explica por qué Alan García no aparece, y ella defiende el informe diciendo que los que están pidiendo ese no quieren luchar contra la corrupción. Pero además hoy día en el Comercio dice ella de que no puede prestarse al juego del silencio. Exactamente. Sin darse cuenta que ella quiere silenciar el informe de la minoría. De acuerdo. O sea, no tiene ninguna conciencia de lo que es. Estas personas no tienen autocrítica y no pueden tenerla porque probablemente han tenido mucho temor en la infancia, y por eso es que, si bien pretenden asustar a la población, ese temor ese temor que han tenido alguna figura de la infancia lo encuentran, o sea, lo desarrollan frente a Keiko Fujimori. Es decir, esa subordinación es parte de eso que, digamos, dentro de su propia trayectoria ha sido como una constante. Y eso pasa, no digo en todos, pero en algunos, yo he visto en algunos militares, por ejemplo, que se han sentido maltratados, algunos no, algunos quieren ser como padre o madre, pero algunas veces han sentido de niños la autoridad del padre horrible, y entonces sueñan con ser poderosos, se ponen el uniforme y finalmente avasallan a sus subalternos, pero frente al general se someten. De acuerdo. O sea, no hay un autoritario, siempre va a tener un sometimiento frente a alguien al que sienten más poderoso. Pero acá lo curioso es que como son inmaduros, porque tienen conductas que aparecen como poderosos, cuando tú eres poderoso no necesitas mostrarlo. Claro, por eso, entonces cuando tú agarras y ves a un Becerril, a una Rosa Bartra, a un Aramayo, a una Letona gritar, insultar, agredir, pero de pronto descubres en un chat donde le dicen a Keiko, ¿puedo aplaudir? Keiko, ¿puedo decir esto? Hay que saludar.
saludar, no hay que saludar. No hay un razonamiento para darse cuenta que Keiko Fujimori no funciona sin su mamá Ana Vega y sin su papá Pierre Figari. O sea, claro, ella es simplemente aparenta y los infantiles se llevan del rostro. Ajá. ¿Me entiendes? Ahora, entonces es una suma de necesidad. Ellos necesitan a alguien que les dé la orden y la otra necesita más arriba a alguien que le haga el camino. Claro, ellas necesitan pisar cuando pueden al que depende de ellos. Ajá. Y luego tienen, el autoritario siempre tiene una autoridad a la cual se somete. Ajá. Siempre. Porque la manera de relacionarse es por subordinación o por mando, pues, claro, nada ¿no es más, cierto? Nada más. Exactamente. Nada más. Ya, pero entonces, vayamos pasando. ¿Crees que el presidente está mejor ubicado? ¿Ha sacado lo mejor? Villanueva se ha alineado. Y va a tener que seguir sacando, ¿no? Ajá. Va a tener que seguir sacando. Porque la arremetida va a seguir. La arremetida va a seguir. Yo creo que, por ejemplo, creo que lo que quieren hacer es ganar tiempo. Creo que el ideólogo de Fuerza Popular es Mulder. Él es su ideólogo. Sí. Entonces, cuando saca la ley contra la norma, contra la confianza, cuando saca la mordaza, la ley mordaza, él sabe muy bien que no va a pasar en el tribunal, pero gana tiempo. Ajá. O sea, él es el que hace todos los juegos. Entonces tienen que hacer una alianza enorme, porque Fuerza Popular solo con su prepotencia no va a poder. No, sin duda. Ahora, entonces estamos el presidente, estamos lo de Villanueva. Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Porque en los últimos tiempos ha estado en situaciones de apremio o situaciones complicadas, no solo en términos personales y judiciales, sino en términos políticos. Elecciones en octubre, ha desaparecido del mapa político, la prisión preventiva en la que está sometida en este momento. Gente dentro de su propio entorno, siendo colaboradores, digamos, importantes en las investigaciones que se hacen, y por cierto los medios de comunicación cada vez publicando más cosas en relación a la manera como se relacionaron internamente. ¿Cómo está acusando recibo de esas cosas que le están pasando? ¿Cómo la ves? Fuerte, esa sonrisa al salir, por ejemplo, cuando la están llevando, algunos dicen de recibo, otros dicen no, que siente que puede controlar la situación después y que este es un revés que puede superar. Keiko, ¿cómo la ves? Por ejemplo, cuando tú tienes una pena, cuando tú lloras, te queda una secuela, te demoras un rato en quedarte, en tranquilizarte. Sin embargo, cuando tú ves a Keiko Fujimori, ella tiene una frialdad afectiva. Su esposo la abraza, por ejemplo, y ella al minuto sigue de lo más natural. Sí. O sea, porque su manera de ser, su estructura de personalidad hace que no sienta. Y como no siente, entonces puede manejarse con una aparente serenidad, puede atacar al juez, decirle que ya tiene lista su resolución, pero tiene esa máscara, pero esa máscara muy fuerte, ¿no? Puede llorar en algún instante quizás de rabia, pero de cólera, pero no hay un llanto genuino de arrepentimiento, de decir, algo tengo que ver en esto. Ahora, sí, y en el caso de los políticos, sobre todo de ese nivel, en el sentido de exposición, digo, lo que personalmente quieran expresar también tiene una consecuencia política. Ella inmediatamente después de saberse en problemas judiciales, llama al presidente a un diálogo y dice, oye, mira, aquí ha habido mucha confrontación, diálogo, agenda común, no importa lo que me pase a mí, pero nuevos tiempos. Pero son palabras, porque la palabra vale de acuerdo a quien la dice. Solo los niños creen en lo literal. Entonces, indudablemente que ella llama a diálogo, pero llama a diálogo y paralelamente ataca al juez, paralelamente su gente empieza a atacar. O sea, acá no hay diálogo. Acá hubo un instante, yo creo que hubo un instante donde se sintieron golpeados, bajaron la guardia un poquitito y luego han retomado ya con Luz Salgado, ¿no? Sí, ahora justamente eso es lo que quería ver por la consecuencia, digamos, de ese nuevo momento que Fujimori dice, o Keiko Fujimori dice estar ya su partido, tiene como resultado que hoy sus voceros, su secretaria general es Luz Salgado, y su vocero en el Congreso es Carlos Tubino. Claro. Entonces uno puede decir, ¿cómo es posible que
en este momento de tanta dificultad, esa sea tu carta salvadora, porque Claro. uno ves a los dos personajes y dice, estos no te van a ayudar en nada. Claro, pero además, pero yo creo que Luz Salgado sí, porque Luz Salgado es una persona también que tiene como dos aspectos. Por un lado aparece como muy reflexiva, sin embargo casi lo llama Salaverry a un rincón, y por otra parte tiene un aspecto donde va la sala del zinc. Sí. O sea, no tienen una estructura de la personalidad, sino tienen una estructura, pero como por partes, como desintegrada. No se reconoce quién es, no reconocen su responsabilidad. Además son tan inmaduros que cuando hay un problema siempre todos tenemos responsabilidad y todos hemos fallado, Sí. ¿no? Y todos tenemos la razón. Pero en el caso de ellos, acá nunca asumen ninguna responsabilidad. No pueden. Ellos lo que hacen es desplazar sus errores, los desplazan. Los caviares tienen la culpa. Sí. Racionalizan y dicen, ahora qué nos conviene. Diálogo, ok. Antes que, y luego, ¿qué les convenía? Salvar a Inostroza. Ajá. O sea, van haciendo lo que les conviene en el momento, pero van ganando tiempo, ¿no? Ahora, pero digamos, inclusive ya en esta lógica de ganar tiempo, pero no ganan las peleas y no ganan las batallas. No. Entonces viven y Pero yo vienen diría, otras. Claro, van generando otras, van generando otras. Pero ya que lo mencionaste, Carmen, te quería preguntar por Salaverry. Ajá. ¿Cómo lo ves? Porque digamos, hay mucha gente que se entusiasmó con él en el sentido de que es otro fujimorismo, se va a distanciar. De hecho, ha tenido peleas públicas con gente de Fuerza Popular, ha tenido que pedir licencia. Inclusive se habla de la posibilidad de que pueda dejar a Fuerza Popular para armar una nueva bancada. Ajá. ¿Lo ves así o lo ves yo parte lo de un veo- juego yo con lo- dos? No lo veo, yo lo veo que él no muestra sus cartas, pero creo que la carta suprema para él es él mismo. Entonces por eso se maneja en el filo, ¿no? Ajá. Y tiene la experiencia de estado en el gobierno aprista. O sea, ¿a ti te parece que es más un manejo político, Personal, pragmático, personal? donde quiere quedar bien con su partido y quiere quedar bien y para los demás hacer aparecer como con cierta independencia. Él Ajá. tiene un juego solo para él. Ahora, pero en un contexto de altas definiciones, ese comportamiento no es útil para las personas, Ujú. porque claro, aparece ¿No como es útil para quién? nada. O sea, digamos, ni para los no, que digamos, no. ni Él para no su es partido que lo él no ve. es, él no es confiable, pero Ajá. él querrá saber si va a recoger los restos de Fuerza Popular, ¿no? De acuerdo. Y a la vez no quiere quedar como un siervo, no quiere quedar como Rosa Bartra, Mayo, Beteta, Ajá. no quiere quedar así. Entonces se está manteniendo en un filo bien peligroso, ¿no? Sí, y ahora me ha parecido particularmente curioso, yendo a la escena que tú describiste hace un rato en el Congreso de la República, la expresión fujimorista más beligerante. Estaba Becerril, pero Becerril era de los más calmados. Claro, no ya Él ya no. no, Bartra, Milagros Salazar, Beteta, Rosa Bartra, hay otra señora Alimborgo, creo que se llama, y una más, que eran hoy y Esther Saavedra, que eran como las encargadas. Esther Saavedra es la que le pegó a un tira periodista. carterazos, ¿no? Sí. A un periodista, Sí. porque hizo público que la señora no había acabado la O primaria. sea, son personas de un descontrol impresionante de impulsos, Ajá. porque cuando se enfurecen, cuando yo me molesto, yo quiero pegar, pero Ah. me estoy observando para ver cómo voy. Ajá. Ellos no tienen un yo observador, no tienen lo que les sale, le produce rabia, gritan, les produce ganas de largarse, se paran. O sea, ellos la emoción que sienten en el momento, la vuelven actuación Ajá. a través del cerebro reptil, pero no pasan a un cerebro inteligente donde digan debo hacer esto, cuido mi imagen, en absoluto. Ah. Pero se sienten protegidos por el número que tienen, ¿no? De Y acuerdo. por ¿cómo se llama? El fiscal Chávarri. Mucha, también, ahora vamos ¿no? a hablar de Chávarri Ya, también. ajá. Pero, digamos, si uno evalúa el recambio en ese grupo, llegas a constatar muy rápidamente que todos tienen el mismo perfil. No ha habido, es que Porque inclusive, solamente voy a decir, Ya. Salaverry que llega tarde, porque llega al final a partido. Ujú. El propio Galarreta llega tarde, porque que no es era casualidad, fujimorista, no es cierto? existe casualidad. De acuerdo, Ya. pero hasta ellos que llegan tarde y no Ya. son del partido, Ajá. digamos, originalmente, Ya. asumen ese comportamiento muy rápidamente. Claro, es decir, es porque- como que ese es el requisito para estar ahí. Y porque hay un imán, ¿no? Ajá. Hay un imán. Si tú no tienes una estructura madura, entonces la emoción del otro te va a jalar.
De acuerdo. Te jala, como que uno tiene cajitas dentro con emociones, y cuando tú te pones violento, si yo no controlo, si no me reconozco en todas mis emociones, voy a seguir lo tuyo. Hay un imán, Ajá. ¿no? Un Ya. imán. Y por eso es que, digamos, Todas inclusive la hacen versión... como concurso. Es como que hay una rivalidad. ¿Quién puede más? Ya lo dejaron pequeño a Becerril. Becerril ya no existe. Alcorta tampoco. En determinado momento ellos eran los líderes de la impulsividad. Ajá. Ahora Bartra y le hace competencia Milagros Salazar, Sí. y Beteta, que siempre ha estado detrás con cierta impulsividad, ahora mucho más. Sí, ahora, pero Es como curioso. que hicieran méritos ante Keiko Claro, claro, Fujimori. por eso digo, eso se explica, por supuesto, en este relacionamiento pues de la botica, efectivamente, Claro. de quién queda mejor con Keiko Fujimori, Claro. entendiendo de que esa es la vía. Inclusive los que tenían, y lo hemos conversado, Carmen, en otro momento, otras características de mayor preparación educativa, académica, como Letón, el propio Miki Torres y otros, han tenido que seguir esa línea para tener protagonismo del Fujimorismo. Claro, si no los avasallan, entonces pero eso es inconsciente, ¿ah? Ajá. Eso no es consciente, eso es inconsciente. Hay un cierto nivel de conveniencia, pero le sale, tienen la materia prima para la violencia, ¿no? Ajá. Una persona mucho más controlada, ¿no? Con más desarrollo, por más que veas que al lado están gritando, tú no lo puedes hacer, pero ellos no se miran, De simplemente acuerdo. les da cólera, sacan sus emociones, pues Sí. como que las actúan, ¿no? Sí, ahora Carmen, hemos mencionado, pero me gustaría que le des un repaso al comportamiento de Pedro Gonzalo Chávarri. Ayer ha hablado ante la CNN y ha dicho una serie de cosas. Por ejemplo, para vincularlo con lo que estamos hablando, dice, pero ¿qué de malo hay en lo que se dice de mí en el chat La Botica? Porque lo que se dice ahí es que soy honesto, y sí, pues soy honesto, y me halaga que digan que soy honesto. Claro, claro. ¿Qué es eso? Porque, Claro. digamos, es como yo decía, que a mí Becerril me diga, oye, tú eres inteligente como yo, pucha, que yo me preocuparía. Entonces, pero él se halaga, dice... Claro, él no claro, pero también utiliza eso para quedar bien él, ¿no? De acuerdo, pero en su lógica él, de dentro de voltear las cosas. todo lo voltean. Ah. Siempre, nunca es la secante, hablando en geometría. Ajá. Siempre es todo por la tangente, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, él no dice, qué vergüenza que me digan que soy correcto, una gente como tan agresiva como todos los que salen Sí, claro, en la botica. No, él se vale de la palabra. Como en la palabra dice, soy correcto, no importa quién lo diga. Ajá. Ahora, yo creo de que hay ahí cada día que pasa, Chávarri es más útil y más necesario cada Ajá. día que pasa. O sea, ¿por qué? Porque crees que en su desesperación por quedarse puede hacer lo que sea por ellos. Pero se necesitan, hay una Claro. mutua necesidad, ¿no? Ajá. Yo creo que él, si en algún momento lo sentía que perdía fuerza, yo creo que hoy va a tener que defenderse con todo, porque él es poderoso. Porque quién puede atacar a los que van a los enemigos de la corrupción. Él Ajá. ya lo está haciendo con Mecha Arauz, Claro. con Vizcarra. ¿Quién va a atacar? Entonces él tiene doble juego, ataca y a la vez defiende a quien quiere. Ajá. Entonces es poderoso, pues. Claro, de repente en la defensa de los otros ha perdido terreno porque en el camino hay fiscales como José Domingo Pérez que no se dejan amedrentar. Pero siempre, Pero el tiene ataque... tiene la fuerza para moverlos. Bueno, sin duda. Hoy día Hildebrand dice, ojo, no lo va a sacar en el sentido de lo va a patear y lo va a botar a una fiscalita por ahí que sea inocua. Lo puede ascender, Claro. consiguiendo el mismo objetivo que sacarlo Claro, del eso caso. se hace pues en la administración pública, Mucho, ¿no? sí, sí, Dicen patada al cielo. Ajá, sí, sí, O patada sea, arriba, claro, claro. patada claro, al cielo, claro. o sea, algo sacan. Eso puede hacer. Ya, pero quiero quedarme en Chávarri todavía, porque en el caso este de la honestidad o su interpretación particular, pero su primera reacción, por ejemplo, cuando en el Colegio de Abogados, y nosotros hemos sido parte de esa denuncia, decimos, oye, riñe con los principios básicos del comportamiento de los abogados, porque miente sistemáticamente, porque eso es lo otro, la primera reacción cuando le hablan de la Impulsiva, investigación sin dice, pensar. ¿pero qué? Si de mentir se trata, Todos men- tiene que votar a todos los abogados. Claro, pero esa es una respuesta genuina Ajá, le salió. ya, claro. Su impulsividad. Sí. Lo que ellos hacen y dicen no pasa por un cerebro pensante. Ajá. Entonces se atreve a decir eso sabiendo además que en el colegio de abogados están viendo su caso en ética. Claro, claro, pero cualquier persona no reaccionaría No diciendo, oye, reacciona. todos son mentirosos. Yo, Claro. pues, a mí me investigan en el Colegio de Abogados
Y entonces yo digo, bueno, yo voy a defenderme y voy a demostrar que eso que están diciendo no es verdad. Pero tú estás hablando de una persona que piensa, pero en este momento por eso deben estar muy asustados. Claro, también. pero lo que yo digo es, en términos de su comportamiento, la naturalidad con la que dice y hace estas cosas es porque él es así. No, o es sea, una a él le parece, oye, he mentido, pues si todos mentimos, ¿no? Claro. O sea, es como Keiko. Pero hay miedo, porque hay miedo a sentirse culpable y entonces se afianza en que todos mienten. En el fondo hay un temor. Yo no soy miedoso, no soy mentiroso. Todos son mentirosos. Como un niño. Ahora, pero en eso se vincula, ¿no? Y se parece a la propia Keiko cuando una vez le preguntan sobre Chávarri y sus mentiras. Y ella dice, cada mentira hay que interpretarla en su contexto. Claro, como es más o menos lo mismo. Es lo mismo. ¿No? Ahora, lo que me impresiona a mí de lo de Keiko y ese parecido con el padre, ese desconocimiento de la realidad real, esa incapacidad de ver quiénes son, ¿no? En automático, Alberto Fujimori le dice, hija, la política te ha atacado, ¿no? Mucho. Lamento mucho haberte metido en política. Sí. Cuando él es el que ha generado y producido a Keiko Fujimori en su hogar por ser prepotente, maltratador. Y Keiko Fujimori le responde a su papá, nada ni nadie nos va a separar, cuando ella es la que lo ha atacado y ha atacado a la familia a través de Keiko, de Kenji. Entonces hay todo un desconocimiento de lo que son. Entonces son seres que simplemente actúan por impulsos. Ahora, Ana Vega dice, yo no tuve hijos, soy como madre de Keiko. No, porque la madre es la que quiere unión familiar. La madre no va a ser que ataquen al padre ni que al hijo lo voten. Entonces hay todo se utilizan entre ellos, pero a la vez hay autoritarismo y por otra parte hay una capacidad de atacar a la gente. Entonces esas son las características del grupo, ¿no? Ahora, Carmen, y digamos, todos en la vida tenemos reveses, tenemos problemas y tenemos que ir aprendiendo justamente eso para ubicarnos mejor en estadios diferentes. Error, pero y para bien y para mal, porque al comienzo tú hablabas de Vizcarra. Vizcarra estuvo actuando de una manera, aprendió, se dio cuenta y cambió para bien. En cambio ellos reciben golpe tras golpe, pierden, les va mal, pero siguen insistiendo en eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo que observo en la clínica es que cuando alguien cuando tú en tu hogar, a tu niño que falla, tú eres capaz de recibirle su error y decirle, mira, has hecho esto, pero esto no se puede hacer. Pero cuando hay mucho miedo, el niño, porque es pequeño, siente que, como todo, lo siente polarizado, que lo puede desintegrar el padre o madre autoritario. Ese niño internaliza que no puede jamás tener un error porque lo pueden desintegrar. Entonces nos encontramos con seres con rasgos psicopáticos que nunca pueden tener culpa, no pueden tener culpa, no pueden. No es que no quieren, no pueden. O sea, no es que no se dan cuenta de lo que está pasando, sino ellos que en automático. Es como Alan García, en automático, él no es culpable de nada, dice que es inocente cuando no es que nadie lo declaró inocente, sino que simplemente prescribió su ley. O claro, dice, yo no me vendí, otros se vendieron. El rasgo psicopático. Ahora, y hablando de Alan García, porque Alan García, voy a hablar yo de lo que más vinculado estoy, porque tú tienes una especialidad distinta. Del análisis político tú dices. Yo hago hipótesis. Todo lo que hago yo no digo porque claro, es una aproximación a raíz de cómo tú ves a los personajes. Pero además, claro, hay especificidades en cada uno, pero tenemos grandes rasgos. Pues el ser humano no es un carro que cambia cada año. Hay determinadas conductas, por eso lo que hago son hipótesis. Sí, no, pero justamente con ese, de cara a las hipótesis que tú haces, Alan García, en términos políticos siempre ha actuado, primero, en el entendido, lo que no puede la política, lo puede la justicia. Entonces tienes políticos muy avivados, ¿no es cierto?, que hacen la cosa, se le escapa de las manos y dice no hay problema, ganar por el judicial, ahí también tiene cierto control. Pero cuando pierde el control de la política, pierde el control de lo judicial, opta por patear el tablero. Hace poco ha hablado de golpe de Estado, ha dicho que estamos frente a una situación de esa naturaleza. Ahora, cuando hablan de nosotros psicoanalíticamente interpretamos la palabra, ¿no? Entonces probablemente él está sintiendo un golpe terrible
terrible. O sea, tiene un golpe de Estado, pero anímico. Un golpe de Estado, golpe a su propio Estado, a su propia casa interna. Todos tenemos una casa interna, él tiene un Estado adentro, porque se cree poderoso, ¿no? Y yo creo que no es poderoso, aparenta ser ha perdido poderoso. El poder, digamos. No, pero nunca fue... personalmente, dice su él es un cascarón inflado. Acuérdate que cuando Lora le quita espacio, él necesita ser mirado, le da un patadón. Acuérdate cuando camina, a mí me da pena, ¿no? Porque camina y ve si lo miran. Necesita ser mirado para existir, ¿no? Ya, de acuerdo. Claro, eso en términos personales, y eso lo ha llevado a armar estructuras en distintos lados para que lo adulen y él sea siempre el principal. Por eso es que la bancada aprista en el Congreso básicamente lo defiende, se dedica solo a defenderlo. Ya no hace otra cosa. Además deben tener mucho temor, ¿no? Mucho. Pues yo te digo, yo converso con apristas, inclusive algunos que están en el Congreso, y lo que te dicen de García en privado nunca lo dicen en público, porque te hagan peste de García, pero ante la televisión hasta pueden pelearse por García. Pero sí le ves un ánimo de desesperación, preocupación a García también. Sí, yo lo veo. De falta de, ya no controla la escena y está preocupado. No, yo lo veo que no ha perdido serenidad, ¿no? Ya hablar del golpe es que está muy golpeado. Y yo no sé qué puede pasar. Yo creo, mi teoría es que también le está sirviendo esto para decir que hay una persecución política y que va a venir al principio, pero luego no va a venir. Yo creo que otra vez va a volver a pedir asilo o algo. Yo creo que no va a venir hasta el final, no sé. O sea, su comportamiento te lleva a pensar de que está preparando un poco ese camino. Está preparando el camino. Multiusos. Por una parte es verdad que siente un golpe interno porque ya no tiene el Poder Judicial, apenas tiene 4 o 5 personas en el Congreso, claro que trabajan por 20, pero además debe tener un gran temor y probablemente va a pedir asilo, pero no va a seguir viniendo. Hasta el final no se atreve a venir y va a está preparando como para poder justificar por qué no va a someterse a la investigación hasta el final. Carmen, para terminar te pregunto por dos personajes más bien que han logrado no solo una visibilidad sino un reconocimiento público: José Domingo Pérez y Concepción Carhuancho. Desde, digamos, tus aproximaciones, como gentilmente haces casi desde la embajada, ¿cómo los ves ahí? Por ejemplo, José Domingo, primero, frente a la sociedad veo que son unas reservas morales que tenemos que cuidar, porque si no vamos a caer, si es que no se defiende a Carhuancho, a Concepción Carhuancho y a Pérez, vamos a caer en una gran frustración nacional. Porque si bien se ha dado, si estamos en un momento donde por primera vez yo siento que la gente está movilizada y luchando contra la corrupción, ¿no? Están indignados contra la corrupción, y ahí tenemos que ver que ha sido por un fenómeno. Ha sido por escuchar así con las orejitas los videos, los audios, porque si nos hubieran hablado solo de la corrupción, nosotros somos muy audiovisuales, somos muy inmaduros. Es como los Vladivideos. Es por lo claro, entonces porque se ve. Sin embargo, lo que yo creo es que vamos a ir a una gran frustración nacional y no se puede. Creo que lo único que se puede hacer es que la gente, ponte, tu labor es poner en el candelero cómo están las cosas, pero luego tiene que venir una organización, una movilización nacional, porque si no vamos a ir a frustrarnos, ¿no? Ahora, tú me preguntabas por José Domingo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se para frente a lo veo entero, lo veo sin miedo, y eso es importantísimo, que se atreva a hablar sin miedo. Y yo creo que debe haber una nueva hornada de fiscales y de jueces, tiene que haber. Ayer el presidente del Poder Judicial, de alguna manera, en una forma un poco, no tan directa, pero ha defendido a Carhuancho. Bueno, acá le pregunté yo y dijo que no se mueve, no mueve a los jueces, Entonces, pero yo creo que ellos tienen que, la gente que tiene un cargo como Prado se llama, ¿no? Como Prado, como Vela, por ejemplo, yo creo que es importante que se den cuenta que su palabra son líderes y que estamos en un momento histórico donde ellos pueden ser decisivos para imantar de toda la población esta indignación y accionar
frente a la corrupción, Sí. porque la corrupción no es solo que se metan la plata al bolsillo, la corrupción significa quitar los alimentos de la boca de los niños, que es quitarles los techos, eso es la corrupción. Sí. Entonces yo creo que pero tú dirías tanto en José Domingo, y aquí tengo que terminar. Sí, yo lo veo que no tienen temor. Y Richard José Domingo no tienen temor. Eso me parece ¿Cómo te imaginas fundamental. esta escena, no? Porque va a interrogar dentro de poco a Chávarri. Sí. Eso le debe preocupar mucho a Chávarri. Claro. Y va dentro de poco a interrogar a Alan García. Claro. Y Alan García, ahí no creo que vea en José Domingo a alguien al que puede intimidar. Claro, no. ¿No? Claro. Yo creo que eso le preocupa a estos dos personajes que mencionaba. Claro, pero además, claro, cuando y es bien simbólico cuando Chávarri dice él es mi inferior. Claro. Es como le ha dado tanta cólera que no se llegó se olvidó. En ese momento se le hizo una nebulosa en la cabeza y no se dio cuenta que sí se puede, porque si se puede, Domingo Pérez puede ir al presidente y preguntarle. Ajá. Entonces, ¿por qué no a él? Sí, pero sí, en ese momento se obnubila y dice que no puede ser, ¿no? Sí. Y luego quiere ganar, como ya han salido las personas, el Bel, a decir de que realmente sí puede, entonces ahora dice es altanero, quiere ganar siempre. Yo iré a declarar, pero cuando yo lo diga. No, y hoy día, por ejemplo, que ha cambiado su versión, ha dicho, yo dije que podía sacarlo porque está bien mal con atribuciones, pero no dije que lo iba a hacer, ¿no es cierto? Ajá. Claro, pero ya está pensando en que no le va a ser probablemente rentable sacarlo a patadas, Claro. sino generarle una ficción, es decirle, no, vas a pasar ahora a ocupar un cargo mayor para que... Entonces hay que tener mucho Él cuidado. en este momento está empoderado porque él no solo va a defender al interior de la fiscalía a los que están acusados de corrupción haciendo esos cambios, sino él es un personaje que ataca. Sí. Entonces ahí O sea, tú dirías poderoso. coloquialmente está en la lógica de si muero, muero matando. O sea, Claro. si me va, ya me llevo a todo Claro, no, es conmigo. que, pero si a ti te van a matar, haces lo que sea. Claro. Es el temor, ¿no? Sí, Un pues. temor inmenso. Y eso es bien peligroso, ¿no? Muy O sea, cuando alguien porque- actúa por porque temor, puede hacer cualquier en barbaridad. general yo veo a los fujimoristas como unas fieras heridas. Y Claro. cuando estás herido no crees en nadie, ¿no? Sí, pues. Carmen González está con nosotros. Muy bien. Carmen, muchísimas gracias, como No, de siempre. nada. Muy Gracias. interesante y muy querida por nuestros oyentes también cada vez que viene. Vamos a una pausa, regresamos un instante, estamos aquí en No hay Derecho.